Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, ahí ven el apunte. Sí se ve. Sí. Lautaro, este todavía no lo subiste, ¿no? Este no está en el Drive En el Drive. para que lo vean, sí. Ahora te los paso, Jorge. Gracias, Belu. Bueno. Yo todavía estoy en las derivadas, así que estoy medio perdido hoy. Entonces, cuenta de asignación del ingreso, a diferencia de la cuenta de generación del ingreso, ¿sí? O sea, ¿dónde se genera el ingreso? ¿Sí? El ingreso se genera por lo que pagan las empresas en términos de salario, por lo que pagan los hogares en términos de salario, por lo que paga el Estado en términos de salario. ¿Sí? Entonces, tenemos la cuenta de generación del ingreso, que quiere decir dónde se genera el ingreso, y tenemos la cuenta de asignación, que lo que hace la cuenta de asignación es decir, bueno, todo esto que se generó, todo este ingreso que generaron las sociedades, los hogares y el gobierno, se distribuye de alguna manera. Recién vimos cómo se distribuía ese 2.900, veíamos que iba en su totalidad a los hogares, veíamos que el excedente bruto de exportación era absorbido en su totalidad por las empresas, y veíamos que el Estado, ¿sí?, absorbía el ingreso producto de la recaudación impositiva. Entonces, tenemos esa apropiación, tenemos esa distribución. Esa apropiación es reflejar esos 2.900 directamente en la columna de los hogares. De esa manera se apropian los hogares y después vemos cómo tiene esa distribución. Notar que a nivel consolidado, antes de esto que tiene que ver con las vinculaciones con el resto del mundo, los ingresos de los sectores institucionales residentes serán igual al valor agregado resultante de la cuenta de producción. Tenemos un ingreso primario, que es lo que yo les hablaba, que es esto que denominamos SI1, y nos permite tener un ingreso nacional bruto, un ingreso nacional total. Al mismo tiempo tenemos que sumarle, ¿sí?, esto lo habíamos hablado también en la clase pasada, decir, bueno, che, el ingreso, ¿sí?, que no está vinculado a la producción estrictamente, sino que puede ser ingresos adicionales que uno tenga,
está vinculado a las rentas, ¿no? A esto que decíamos, bueno, uno puede tener ingresos, lo hablamos hace varias clases, uno puede tener ingresos producto del trabajo, pero también uno puede tener ingresos producto de la renta, ¿sí? Un ingreso que proviene de un alquiler, o un ingreso que proviene, ¿sí?, de inversiones que uno hizo en determinadas empresas, y obtener dividendos por las inversiones que hizo uno en acciones. O los intereses que uno cobra producto de inversiones que tiene, por ejemplo, en un plazo fijo, ¿sí? Entonces, a ese ingreso nacional bruto, ¿sí?, le sumamos las rentas a la propiedad, los flujos que intercambian entre sí los distintos sectores institucionales de la economía, se denominan rentas a la propiedad. Y se dividen, se estructuran en algunas categorías, como dividendos, ¿sí?, que son retribuciones a la propiedad del capital en las sociedades, intereses, retribución a la propiedad en activos financieros, y renta de la tierra o al subsuelo, retribución a los activos no producidos. ¿Sí? La renta de la tierra. ¿Sí? Volvemos de vuelta al ejercicio. Y van a ver acá abajo toda esta línea que está marcada con verde hace referencia a ingresos y egresos que tienen los sectores institucionales producto de esto que recién veíamos, que denominamos rentas a la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué hay ingresos y egresos? Y por los pagos de impuestos. ¿Se cobra la renta sobre propiedades o las utilidades que se hagan a los alquileres y se tienen que pagar los impuestos? Los impuestos, acordate que los teníamos más arriba, Jorge. Estaban acá. ¿Sí? Ah, está bien. Bueno, ¿por qué tenemos ingresos y egresos? Bueno, porque, por ejemplo, si yo invertí en una empresa, en acciones de una empresa, y la empresa me tiene que pagar dividendos, sale de la columna de sociedades. ¿Se entiende? Y si yo invertí en bonos del Estado, y el Estado me tiene que pagar a mí por los intereses de esos bonos que yo compré, sale del Estado. ¿Sí? Y yo, tanto como empresa, como gobierno, como hogar, voy a tener ingresos provenientes de esas inversiones, ¿sí? Rentas que voy a tener producto de esas inversiones. ¿Sí? Si yo alquilo, soy una empresa, y alquilo una tierra, o alquilo hectáreas para producir soja o maíz, le pago a otra empresa esa renta. Entonces, hay ingresos y egresos dentro de las sociedades, porque a veces hay transferencias de renta entre las mismas empresas. ¿Se entiende? Chicos, chicas. ¿Cómo sería eso, Lautaro? En el caso del campo es el más claro. Digo, vos tenés empresas que son productoras de soja y productoras de maíz. ¿Sí? ¿Qué hacen las empresas que son productoras de soja y productoras de maíz? Siembran, cosechan, procesan y exportan. ¿Sí? Ahora, esa siembra, ¿dónde la hacen? La hacen sobre una tierra que no es de ellos. ¿Sí? Una tierra que la alquilan, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un modelo económico muy extendido en Argentina, muy extendido en Paraguay y en Brasil. ¿Sí? Grandes propiedades de tierra que son alquiladas para que otra empresa venga, produzca, siembre, ¿sí?, y coseche. Ahí vos tenés, dentro del mismo sector institucional, que es el sector sociedades, dos empresas, una que está cobrando la renta de la tierra y otra que la está pagando. ¿Sí? Y en el caso de los hogares, ¿cuál sería el más sencillo de pensar? Ingresos y egresos. Alquiler. Un alquiler, exacto. Alquiler. ¿Sí? Sí. Digo, yo estoy alquilando, entonces estoy teniendo un egreso de pago por ese alquiler, y otro hogar está cobrando una renta producto de ese alquiler, ¿sí?, dentro del mismo sector institucional. ¿Sí? Un ejemplo que ahora no se puso de moda, pero tuvo cierto auge durante la pandemia, fue el modelo de alquiler de oficinas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora hay edificios enteros que son de oficinas en alquiler. Vos vas, alquilás una semana, llevas tu equipo de trabajo, laburás ahí, después la semana que viene en otra empresa, labura en el mismo lugar.
está todo equipado, tiene internet, agua caliente, los baños funcionan, ¿sí? Esos son 2 empresas, ¿sí? Una que alquila el edificio y otro que lo usa. ¿Qué son esos? Bueno, transferencias, producto de la renta, dentro del mismo sector institucional que son las sociedades. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y las asignaciones sociales? ¿En qué cuadro entra? Ahora llegamos, ¿sí? Hablamos de la cuenta, para volver un poquito para atrás, hablamos de la cuenta de producción, hablamos de la cuenta de generación del ingreso. Che, ¿dónde surge el ingreso? Producto del pago, de los salarios, producto bla, bla, bla. Che, ¿cómo se distribuye ese ingreso generado? ¿Cuál es la primera distribución que hay de ese ingreso generado? Hablamos de la cuenta de asignación primaria del ingreso, ¿sí? Que nos da un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, esto que se llama ingreso bruto disponible, ¿sí? Ingreso bruto nacional. Producto del ingreso del trabajo, producto del ingreso de las utilidades, y ahora acabamos de hablar de las rentas, que es esta línea que figura acá, la línea 21, que está marcadita en verde. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos directo a lo que plantea Marcelo. Marcelo dice, che, ¿y qué pasa con las transferencias? ¿Qué pasa con las asignaciones familiares? ¿Qué pasa con los descuentos a la seguridad social? ¿Sí? ¿Qué pasa con la UH? Bueno, distribución secundaria del ingreso. ¿Sí? Fíjense, de vuelta, lo que hace este ejercicio es exactamente lo mismo que veíamos al anterior. Parte, ¿sí?, de un resultado. Ese resultado es el ingreso bruto nacional, que en este caso el ingreso bruto nacional en los hogares es 3.470. ¿Cuál es el ingreso bruto nacional proveniente de las sociedades? 1.030. El ingreso bruto nacional producto del gobierno, 250. ¿Cuál es el ingreso bruto nacional de esta economía en un momento determinado? 4.750. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos valores, ¿sí? Volvemos, partimos y trabajamos sobre el mismo monto para aplicarle lo que plantea Marcelo. De decir, bueno, che, sobre ese ingreso bruto va a haber, ¿sí?, transferencias, va a haber descuentos y demás. Entonces, volvemos al resumen para que lo podamos ver acá. Cuenta de distribución secundaria del ingreso. Esta cuenta parte del saldo, ¿sí?, de ingreso primario de cada sector institucional y computa las transferencias corrientes entre los distintos sectores, ¿sí?, para obtener así lo que llamamos ingreso disponible de cada sector institucional, consolidado en los sectores residentes, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos tratar de ver es un poco los distintos momentos para poder también identificar dónde hay apropiación del ingreso por parte de las empresas, dónde hay apropiación del ingreso por parte de los hogares, dónde hay apropiación del ingreso por parte del Estado, ¿no? ¿Dónde hay apropiación del ingreso por parte del Estado? ¿Impuestos? En los impuestos. Las ¿Sí? retenciones. Sí, exacto. Entonces, ahí hay apropiación del ingreso por parte del Estado, vimos dónde hay apropiación del ingreso por parte de los hogares, y ahora nos preguntamos, ¿sí?, bueno, ¿y qué se le suma a ese ingreso? Ya le sumamos las rentas producto de los alquileres, las rentas producto de las inversiones. Ahora le tenemos que sumar otros ingresos. Entonces, acá lo que dice es, recordemos que las transferencias corrientes, este ingreso del que vamos a hablar, son transacciones sin contraprestación, ¿sí?, que no tienen afectación sobre el patrimonio. En esta etapa de la distribución del ingreso, el rol del gobierno es clave, aunque también se podrá registrar otras transferencias corrientes que no involucren a la participación del Estado. Y acá aparece lo que nos va a resultar un poco más familiar, ¿no? Impuesto sobre los ingresos y a la riqueza, ¿sí?, impuesto a las ganancias, impuesto a las grandes fortunas que se votó el año pasado, impuestos directos y que graban la capacidad contributiva de las personas o las empresas. El impuesto a las ganancias y a los bienes personales son dentro de los principales. Cargas sociales. Incluye los aportes personales y patronales del sistema de seguridad social. Y son fondos que estarán destinados a otorgar prestaciones sociales a los hogares. ¿De dónde sale la UH? ¿Quién paga la asignación universal por hijo? El ANSES. Bien. ¿Quién recauda las contribuciones sociales? Y el Estado. No, el ANSES.
Bueno, el empleador en realidad, ¿no? Bueno, sí, pero en última instancia el empleador paga tus cargas sociales al ANSES, ¿sí? Entonces, digo, ahí también Claro, tenemos claro. una lógica donde decimos, che, fíjate que este organismo, ¿sí? El Organismo Nacional de Asignaciones Sociales, o Asignaciones Familiares, o lo que sea, que es el ANSES en el caso de Argentina, es el que recauda, ¿sí? Las contribuciones patronales, es el que recauda los aportes jubilatorios, y es el mismo órgano que financia las transferencias a la UH, que financia el IFE. ¿Sí? Ese es un modelo de seguridad social, es un modelo de solidaridad económica, ¿sí? Que existe en Argentina, que es la idea de decir, bueno, constituyamos un fondo de producto de todas las retenciones a la seguridad social y utilicemos ese fondo de alguna manera para compensar a sectores de la economía, ¿sí? Que están desocupados, que están desempleados, ¿sí? Que tienen muchos hijos, que viven en hogares carenciados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la otra función que tiene que tener? Y lo vamos a ver acá, en lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. ¿Qué paga además el ANSES de pagar la UH y el IFE? Jubilaciones Las jubilaciones, ¿no? Entonces, y pensiones. y las jubilaciones y pensiones. Entonces, un modelo, ¿sí? de integración, en este sentido, solidaria en un organismo como puede ser el ANSES, ¿sí? Contempla esto: recaudación y transferencia. Recaudación y transferencia. ¿Sí? Transferencias en dos direcciones: transferencias en términos de asignaciones, como la asignación universal por hijo, el IFE, también las asignaciones familiares. Los trabajadores en blanco también cobran asignaciones familiares por cada uno de sus hijos, ¿sí? Por eso se habla de que la asignación por hijo es una asignación universal, ¿sí? Esa es una discusión súper interesante para trabajar, ¿sí? Es decir, ¿por qué se habla de que la asignación por hijo es universal? ¿Sí? Porque la cobran tanto los trabajadores que están en blanco, cobran un porcentaje todos los meses por cada uno de sus hijos, y aquellos que están desempleados cobran la AUH. ¿Sí? Tiene una capacidad de cobertura increíble, casi de las mejores coberturas que tiene en el mundo, la asignación familiar. Uno después puede discutir la cantidad de guita, si es poca o es mucha, pero la cobertura que tiene el sistema de asignaciones familiares en Argentina es muy grande. ¿Cuál es el problema que tiene esta cuenta y este análisis en relación a lo que estamos hablando del ANSES? ¿Cuál es el problema que puede tener? Depende de la recaudación del sector asalariado que está en blanco. Exacto. ¿Y cómo te tiene que dar la cuenta? ¿Qué te tiene que permitir la cuenta? La cuenta matemática. Y no gastar más de lo que recaudo. Exacto. ¿Sí? Esa Ahora, discusión de que el ANSES pueda sostener un esquema de asignaciones familiares y el esquema de pago de jubilaciones tiene que ver con lo cuánto puede recaudar. ¿Sí? Y no solamente tiene que ver cuánto puede recaudar para pagar hoy, ¿sí? Porque el ANSES la ley lo obliga a la previsibilidad, que es poder pagar de acá adelante, ¿no? Que cuando nosotros nos jubilemos, también cobremos nosotros nuestra jubilación, porque hicimos nuestros aportes cuando éramos trabajadores activos. Entonces, digo, es muy importante, depende del país, este análisis de distribución secundaria del ingreso, ¿sí? Hay mucho peso, hay mucho volumen de guita moviéndose acá. Hay mucho impacto en los hogares, hay mucho impacto en el nivel de vida, hay mucho impacto en el ingreso. ¿Sí? Es muy grande el volumen. Una pregunta, doctor, y en el caso de, por ejemplo, de que sea mayor lo que se tiene que pagar que lo que se recauda, ¿quién lo pone? ¿El Estado? Sí, el tesoro. Perfecto. ¿Cuál es el problema que se genera en una economía empobrecida, en una economía donde hay pérdida de empleo, en una economía donde la producción disminuye? ¿Cuál es el problema que se genera? Van a necesitar dinero del tesoro porque no va a alcanzar para pagar. O sea, la cuenta es bastante sencilla. Cuanto menos trabajadores en blanco hay, menos aportes a las jubilaciones hay. Si hay menos aportes a las jubilaciones y hay más trabajadores desempleados, hay que hacer más transferencias como el IFE o hay que hacer más transferencias como la UH, ¿sí? Tengo menos a quienes retenerles. Sí, o menos trabajadores también en blanco, porque puede ser trabajadores precarios y tampoco recaudar. Claro, digo, cuanto menos trabajadores en blanco tenés, más trabajadores
necesitados de una asignación como la UHI, pero recaudás menos porque hay menos trabajadores en blanco, pero tenés más a cuáles transferirle. Entonces, ese círculo, esa discusión, ¿sí? Es la discusión presupuestaria, es la discusión que se da todos los años, ¿sí? Y tiene que ver con las discusiones políticas que podemos ver cotidianamente. Digo, los que plantean la reducción de las transferencias discrecionales o las transferencias que hace el Estado a la asignación universal por hijo, ¿sí? Parte de la discusión que no están dando es decir, bueno, y ese ingreso, ¿cómo lo compensás? ¿No? Digo, si vos recortás la UH, recortás el IFE, mandás millones de argentinos bajo la línea de la pobreza. Bueno, tiene un montón de discusiones por delante, pero tiene que ver específicamente con la discusión de esta cuenta, y que el sistema de cuentas nacionales lo analiza porque necesita tener esta previsibilidad, ¿sí? Con cuántos fondos dispongo, cuánto voy a transferir el año que viene, cuánto voy a recaudar y demás. Entonces, si lo vemos de vuelta Profe. acá, sí. El Estado ha sacado plata de ANSES, ¿no? También, o sea, pasó al revés. Para otros gastos, ¿puede ser? Exacto, sí. Sí. Existen ese tipo de contribuciones también. Es una caja muy grande la de la. Es una caja enorme. Okay. Sí, también aportó para sostener empresas en el 2001. Sí. Exacto. Bueno, tenemos este volumen de 3.470 y se los muestro desde la cuenta. ¿Sí? Si se fijan ahí yo estoy sumando al D24, que son los 3.470, le estoy sumando 1.300. ¿Sí? ¿Qué serían esos 1.300 de los hogares que están entrando en términos de transferencia? Me muero si no me lo pueden contar. Asignaciones, eso que hablamos, en secundaria. Perfecto, bien Marcelo. Perfecto. ¿Y qué serían los 1.370 que estoy descontando? Ese C25 menos. ¿Qué son los 1.370 que estoy descontando? ¿El pago? ¿De qué? Pago de sueldos que hace el mismo sector, de transferencia, de cargas sociales. Exactamente. ¿Sí? Si vos sos monotributista, ¿sí? Parte del monotributo que vos pagás está destinado, si vos te fijás en el monotributo, tenés dos impuestos, uno está destinado a las contribuciones a la seguridad social y el otro va para la obra social. ¿Sí? Todos los que somos monotributistas, ¿sí? Tenemos un monto total que pagamos como impuesto, otro que pagamos para obra social y otro que pagamos para una jubilación futura. ¿Sí? 3.470 menos más 1.300 menos 1.370 te da este resultado que es el ingreso disponible, es lo que tenés, lo que te queda a vos en mano. Pero no estamos hablando de una persona, ¿no? Estamos hablando de todos los hogares de Argentina. Entonces, este dato... ¿Cómo? Sería el neto, digamos, el ingreso neto. Exactamente. Entonces, estos dos datitos, el 1.370 y el 1.300, te los da servidos, ¿sí? Fernanda Raberta, que es la que administra la ANSES, vos la llamás Fernanda Raberta todos los meses y decimos, Fernanda, decime la cantidad de guita que recaudaste en concepto de aportes previsionales, ¿sí? Todo lo que recaudaste en términos de jubilaciones. Mira, recaudé 1.300. Bueno, y decime todo lo que transferiste en términos de AUH y IFE. Bueno, transferí 1.370. Gracias. ¿Sí? Y tengo el dato que me permite a mí armar la situación de los hogares. Bien. En el caso de las transferencias corrientes que pueden estar asociadas al sector empresarial, ahí tiene más que ver con un poco lo que está planteado acá, ¿no? Pueden ser subsidios, ¿sí? O también pueden ser donaciones, o pueden ser, bueno, transferencias contributivas,
y demás, que puede también tener el Estado. Bueno, en este caso, el año pasado fue muy fuerte el apoyo del Estado a las empresas, ¿sí? Para sostener el pago de salarios, que se llamaba las ATP. ¿Se acuerdan de eso? Y digamos ahora aparece con otro nombre, profe. No sé cómo figurará, pero se denominaban Como ATP. repro. Como Sí, sí, repro. o sea, le cambiaron el nombre nada más. Bueno, eso es una transferencia que reciben las empresas producto de una situación particular por parte del Estado. También las ATP las financió el ANSES, ¿sí? Y eso le permite a las empresas, por ejemplo, pagar el 50% de los salarios. Bueno, ¿qué nos falta ahora? ¿Sí? Ya hicimos, repasamos. Vimos la parte de producción, vimos cómo se genera ese ingreso, vimos cuál es la distribución primaria de ese ingreso, vimos cuál es la distribución secundaria de ese ingreso, y ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Cuál es la última cuenta corriente que vamos a discutir? ¿Sí? ¿En qué se usa? ¿En qué se usa el ingreso? Habíamos hablado de dos grandes, una cuenta que tenía ingreso, ¿sí? Igual a Gasto público más inversión. Ahorro e inversión. consumo, ¿sí? Consumo más inversión, ¿sí? O consumo más ahorro, ¿sí? Ahí está el tema del concepto de gasto, ¿sí? ¿Por qué hablamos de inversión? Porque hablamos del gasto de las empresas, ¿sí? Entonces, en el caso del uso del ingreso, lo vamos a analizar desde el punto de vista de los hogares y desde el punto de vista del gobierno. Porque el consumo de las empresas, que es la inversión, lo vamos a analizar en otra cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Es la cuenta de capital, ¿sí? Que es una cuenta de acumulación. Por eso, si ustedes se fijan, el resultado de la cuenta de la columna de sociedades no tiene movimientos. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, sí. ¿Sí? No tiene movimientos, no hay descuentos. ¿Sí? El ingreso disponible de 530 que le quedaban a las sociedades, luego del proceso o el análisis de la cuenta de uso del ingreso sigue igual, no se modificó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver que eso puede constituirse como inversión. ¿Sí? Puede o no constituirse como inversión. ¿Qué pasa con los hogares? ¿Qué vemos en este análisis que vemos acá? Partimos de 3.400, que era el ingreso disponible, ¿y qué pasó con ese 3.400? Consumen 3.300. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que destinan toda su ganancia al consumo, casi, ¿no? Exacto. ¿Y qué implica eso? Que tienen poco poder de ahorro. Exacto. ¿Mm? Si ustedes lo ven, el análisis que ahí planteaba Natalia, de decir, bueno, che, mirá, fíjate que el ingreso de esta economía, de este país, en este año, de todo el ingreso que disponían los hogares, de lo que cobraron de aguache, lo que cobraron de IFE, lo que cobraron de su trabajo, lo que cobraron de rentas, de inversiones que tenían, ¿qué hicieron con todo eso? ¿Sí? El 99% se destinó a Se consumo. reinvirtió. Se destinó a consumo. Lo comían. Y se lo comieron, sí, de alguna manera. Y una parte reducida fue destinada a esos 100, fueron destinadas al ahorro. Ya dijimos lo que pasó con las sociedades, y bueno, si analizamos lo que pasa con el Estado, también es muy importante el consumo del Estado, el gasto estatal, ¿sí? Es esto que figura acá. El consumo del gobierno. Ese CG es el consumo del gobierno. Sin embargo, hay un ahorro, ¿sí? No es tan fuerte el peso del consumo del gobierno como en el caso de los hogares. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos lo van entendiendo o estamos todavía un poco lejos? No, Sí, sí. se entiende Es que No, yo sí, ahora bueno. Pero hace falta practicar un poquito.
Sí, y Bien. leer un poco más. Lo que sí no Claro. encontré el PDF 9B, profe. Encontré el 9A, pero no está el 9B. Bueno, ahora lo subimos. Me interesa eso, digo, conceptualmente entendamos qué está pasando en cada cuenta, cuál es la guita que se está moviendo, entre qué sectores, por qué este sector no tiene ningún impacto. Por ejemplo, esto que decíamos, ¿por qué en la cuenta del uso del ingreso las empresas mantienen su mismo saldo? Bueno, por esto. ¿En qué resultados? Si yo le pregunto, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué pasa con el ingreso de las familias argentinas? Bueno, se destina la mayor parte. ¿Qué pasa con el uso del ingreso de las familias argentinas? Bueno, se destina el 99% al consumo. ¿Sí? ¿Hay ahorro? Sí, hay ahorro, pero es marginal, es muy poquito. ¿Pasa lo mismo en el Estado? No, en el Estado hay una importante capacidad de ahorro, sin embargo hay consumo, hay gasto del Estado. ¿Qué peso tienen las transferencias recibidas producto de la seguridad social? ¿Sí? Fíjense que en este caso, si nosotros tuviéramos que analizar esta cuenta que está acá, y dar esa discusión que dábamos recién ahí con Hernán y otro compañero, que decir, ¿cómo te da la cuenta? ¿Cómo le da la cuenta al ANSES? ¿Cómo le está dando la cuenta al ANSES acá? Déficit. Tiene un déficit de 70. Bueno, pero dentro de todo, No, sí, pero está. ¿sí? Dentro de todo, igual tiene un superávit de 70 en este caso. Perdón. Sí, ya. Porque fíjate que el 300, que es ingreso, que es transferencia a UH e IFE que está entrando, el ANSES está recaudando 1.370. Sí. ¿Sí? Pero bueno, podríamos decir que está equilibrada esa cuenta. ¿Sí? Está transfiriendo lo mismo que está pudiendo recaudar en concepto de aportes previsionales. Y eso también me parece que marca un poco cómo está la situación del país. Si tiene trabajo en blanco o si es trabajo precario. Sí, esto es un ejercicio igual, no son datos reales. ¿Sí? Sí, ya sé. Es un pero ejercicio. De ahí podemos desglosar, cuál es la situación del país económicamente. Exacto. Sí. Por eso digo, este esquema de sistema de cuentas nacionales, que tiene millones de columnas y cientos de miles de filas, procesado en un informe resumido, es información valiosísima para la toma de decisiones. ¿Sí? Es información que vale oro para tomar una decisión, para armar un presupuesto, para pensar una política social, para decidir si subo o no subo la UH, si subo o no subo el IVA, ¿sí? Si fomento determinado sector de la producción y no fomento a otro. Digo, tenés toda la data, ¿sí? En un sistema estructurado de información que como gestor de política pública te permite tomar un montón de decisiones. ¿Sí? Porque agrupa, condensa, cruza datos de todos los sectores. Bueno, vamos a ir un poquito al ejercicio para que ustedes puedan ir viendo de alguna manera cómo esto se traduce en lo que va a ser la ejercitación que van a tener que hacer. ¿Ahí ven? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, se ve. ¿qué es lo que nos da? Bueno, nos dice, el Producto Interno Bruto, el valor agregado bruto el valor agregado bruto de la producción, 5.600. ¿Cómo llegamos a ese 5.600? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Había un valor bruto, había consumos intermedios, ¿sí? Consumos intermedios de los hogares, de las sociedades y del gobierno, eso nos da un valor agregado. Este cuadrito así, tal y cual está, lo pegan en el Excel, en el ejercicio, y tienen la data, ¿sí? Del producto. ¿Qué nos dice la cuenta de abajo? ¿Qué información nos da este análisis que está acá abajo? ¿Sí? Es la cuenta, ¿sí? Del ingreso, ¿sí? La generación del ingreso. Entonces, ¿cuánto ingreso se genera en términos de salario? Chicos, chicas. La suma esa. No.
¿Qué quería decir RI? Las remuneraciones. Bien, ¿cuántos son las remuneraciones? Y las remuneraciones son 8.500. No, 2.900. 2.900. ¿Cuánto es el excedente bruto de explotación? 1.400. 1.400. ¿Sí? Este ingreso bruto mixto, ¿sí? Ahí lo Sí, tenemos lo que también. pasa, Lautaro, todavía no estamos, por lo menos en mi caso, todavía no estoy familiarizado con las siglas. Entonces, claro, vos me lo mostrás así, yo tengo que tratar de acordarme qué quería decir cada cosa. Bueno, está bien. Eso es lo que va, por lo Lo menos. importante es que más o menos conceptualmente lo vayamos ordenando, ¿sí? Acá tenemos información sobre el gasto, ¿sí? Consumo de los hogares, gasto del gobierno, formación bruta de capital y la relación, ¿sí?, de la balanza comercial. ¿Qué nos dice esa balanza comercial? ¿Es superavitaria o es deficitaria? Superávit. Superávit. Superavitaria, exactamente, ¿no? Tenemos un 300 superavitario, hay más exportaciones que las importaciones. Bueno, entonces, en los primeros 3 datos del ejercicio ya tienen un montón de información para ir plasmándola y reflejándola en el Excel. ¿Sí? Acá tenemos el Excel. Imagínense que el Excel está en blanco. Y bueno, y pueden empezar a completar. Tienen el dato, yo me lo traje acá para tenerlo más a mano. ¿Sí? Tengo el dato del valor bruto de la producción de los hogares. ¿Lo ven acá? 1.500. Tengo el valor bruto de la producción de las sociedades, 6.500. Tengo el valor bruto de la producción del gobierno, 500. Descuento los consumos intermedios, que me los daba el ejercicio, y obtengo el valor agregado, ¿sí? O el Producto Interno Bruto a precios de mercado. Después tenemos acá un poco lo que sería la cuenta de generación del ingreso, que también la vimos recién. Y después acá tenemos la cuenta de asignación primaria del ingreso. Volvemos a la consigna, y acá ya se pone como un poco más denso, porque son muchos datos, pero bueno, acá es donde ustedes tienen que tratar de empezar a compilar. La cuenta de generación del ingreso. La cuenta de generación del ingreso nos dice que los sueldos pagados por las empresas son de 2.000. Los sueldos pagados por los hogares son de 600. Los sueldos pagados por el gobierno son 300. ¿Sí? Vamos al ejercicio y lo tenemos acá reflejado, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bastante claro. Después el ejercicio nos dice, che, pero fíjate que las sociedades y los hogares pagaron impuestos a la producción en este proceso. ¿Cuánto pagaron las sociedades? 500 la sociedad y 150 los hogares. Los hogares, ¿sí? Acá lo único que tienen que hacer es ser prolijos y tratar de ir siguiendo la metodología del ejercicio. Y acá tenemos, ¿no? ¿Los ven en amarillo marcados acá? Sí. Bien, perfecto. Terminamos entonces la cuenta de generación del ingreso. ¿Cuál nos toca ahora? ¿Cuenta de distribución? No, la primaria. Sí. Asignación primaria del ingreso. ¿Qué dice el ejercicio? Acuérdense que acá aparecía todo lo que tiene que ver con rentas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con alquileres, todo lo que tiene que ver con intereses. Entonces se pone más denso porque acá sí hay mucho ida y vuelta. Porque tenés que ser, esto que yo les decía, che, fíjate que lo que pagan las sociedades en términos de dividendos, ¿a quién se lo pagan? A los hogares. Entonces sale, ¿sí?, de las sociedades, entra a los hogares. Se va a cortar, Bueno, ahora nos conectamos de vuelta. ¿Ven? Estos 350 que están acá, hay que registrarlos 2 veces. Como salida de las sociedades y como ingreso de los hogares. Ajá. ¿Se entiende? Esa es un poco la dificultad del ejercicio, porque como estamos hablando de una economía, y una economía en algún punto cerrada, más allá de que está mencionado el resto del mundo, la guita que sale de un lugar entra necesariamente en otro sector institucional.
¿sí? Además, hay pagos entre las mismas empresas. Eso es lo que habíamos Acá hablado. En esta economía no hay fuga. Exacto. Acá están los dividendos.